Teoría de la computación y lenguajes formales. Tema número 2. Expresiones regulares. Vamos a ver la definición teórica de lo que son las expresiones regulares. Vamos a ver la relación entre el autómata finito y la expresión regular. Y por último vamos a ver la aplicación de estas expresiones regulares en diferentes problemas de aplicación. Una expresión regular no es más que un lenguaje que nos permite expresar un lenguaje regular, es decir, un lenguaje para expresar otro lenguaje. ¿Por qué la necesidad de expresar el lenguaje regular? Recordemos que un lenguaje no es más que un conjunto de cadenas. Los conjuntos de cadenas que nos interesan son los conjuntos infinitos. Estos lenguajes van a ser de difícil, comunicación o expresión. ¿Cuáles son las cadenas que forman parte de un lenguaje infinito? No es tan fácil de decir. Lo que nos va a permitir la expresión regular no es más que conseguir, tener una manera de decir cuáles son todas y cada una de esas cadenas, pero de una manera breve, concisa, que no tenga ningún tipo de ambigüedad de cuáles cadenas están y cuáles no están dentro de un lenguaje, en este caso de un lenguaje regular. Para poder comenzar a definir lo que es la expresión regular, debemos recordar lo que significaba el concepto de lenguajes y las posibles operaciones que podíamos aplicar sobre estos lenguajes. Recordemos que un lenguaje, de manera muy sencilla, no es más que un conjunto de cadenas que podemos formar a partir de un alfabeto. La formación de estas cadenas, si recordamos, no es más que la aplicación de la operación de concatenación aplicándosela por supuesto a los símbolos del alfabeto, y vamos a formar o constituir cadenas, y ese conjunto de cadenas no es más que un lenguaje. Ok, recordemos las operaciones. Habíamos mencionado la operación de unión, de intersección, de complemento, de concatenación, de iteración, en donde estamos diciendo la cantidad de concatenaciones que aplicamos sobre la misma cadena. La clausura de Kleene, o también llamada el operador estrella o el operador asterisco, y por último el homomorfismo. De todas estas operaciones vamos a destacar solamente tres: la unión, concatenación y clausura de Kleene. Pues solamente con estas tres vamos a poder definir lo que son las expresiones regulares. Recordemos claramente lo que es la operación de la unión. Tendríamos dos lenguajes, lenguaje L1 unido con el lenguaje L2. Fíjense que usamos la unión de conjuntos, puesto que los lenguajes no son más que conjuntos de cadenas, y el resultado de la unión me da un conjunto también. Por eso estamos simplemente diciendo de manera formal que vamos a formar un conjunto entre llaves. Estamos diciendo que las cadenas que forman parte de ese conjunto van a ser X o Z, que X va a estar en el lenguaje L1 y que Z va a estar en el lenguaje L2. Por ejemplo, supongamos que tenemos a L1 formado por la cadena 0, 0 y 1, 0, y a L2 formado por 1, 0, 1. Esos dos lenguajes les podemos aplicar la operación de la unión, que además es una operación conmutativa, y vemos que aplicar la unión L1, L2, L2, L1 es exactamente lo mismo que unir los dos conjuntos. Como en los dos conjuntos aparecen elementos comunes, como por ejemplo 1, 0, el elemento 1, 0, simplemente se va a colocar una sola vez en el conjunto, puesto que recordemos que un conjunto es una colección de elementos sin repetición. La operación de concatenación de dos lenguajes L1 y L2 va a estar definida de la siguiente manera. Vamos a formar el conjunto de cadenas que van a estar formadas por la cadena X, que se encuentra en el lenguaje 1, y la cadena Z, que se encuentra en el lenguaje 2. Todas las que podamos formar entre el conjunto L1 y el conjunto L2 van a estar entonces formando la concatenación en ese orden. Recordemos que el orden de la concatenación es importante, no es una operación conmutativa. Por ejemplo, supongamos que tenemos el mismo lenguaje L1 anterior, 0, 0, 1, 0, y el lenguaje L2 formado por dos cadenas, 1, 0, 1, y queremos formar
la concatenación de L1 con L2, es decir, tengo la concatenación de esos dos lenguajes. Si eso es así, vamos a tomar, por ejemplo, la cadena 00, que es la primera cadena de L1, y la vamos a concatenar por delante con todas las cadenas de L2. Y entonces estaríamos formando dos cadenas. Luego 10, que es la siguiente cadena de L1, concatenada como prefijo con todas las cadenas de L2. Si intercambiamos el orden y colocamos L2 concatenado con L1, el resultado evidentemente es diferente, porque vamos a tomar ahora como prefijo 10, que es la primera cadena de L2, contra todas las cadenas de L1, y luego la cadena 1, que es la última de L2, contra todas las cadenas de L1. Fíjense que los lenguajes son diferentes, porque evidentemente son diferentes operaciones las que estamos realizando. La última y más importante operación es la clausura de Kleene. Recordemos la definición formal de la clausura. Estábamos aplicándole a L a la I, que no es más que la potencia del lenguaje, y entendamos L a la I de la siguiente manera. L a la 0 es siempre, por definición, para cualquier lenguaje, el conjunto formado por la cadena vacía. Y L a la I no es más que la concatenación del lenguaje con L a la I menos 1. Es una definición recursiva que va a parar cuando L sea elevado a la potencia 0, pues la potencia 0 siempre va a ser el conjunto formado por la cadena vacía. De esa manera estaríamos diciendo que todas las potencias del lenguaje, entendamos eso como L a la I, desde I igual a 0 hasta el infinito, porque estamos colocando I mayor o igual a 0, a todas esas potencias nos van a dar conjuntos. A esos conjuntos los vamos a unir y todo eso va a constituir lo que vamos a llamar la clausura del lenguaje o la clausura de Kleene del lenguaje, L asterisco. También existe lo que llaman la clausura positiva, que es L a la más, que es exactamente la misma definición, pero variando simplemente digamos el orden en el que las vamos a aplicar, puesto que vamos a comenzar de 1. Vamos a excluir a la cadena vacía de esa definición de la clausura positiva. Fíjense que esa clausura va a ser igual a L asterisco, es decir, a la clausura de Kleene, siempre y cuando la cadena lambda esté en el lenguaje. Si no, sencillamente la clausura positiva no es más que restar, eliminar, sustraer, aplicar la diferencia de conjuntos del conjunto del asterisco, simplemente le quitamos el conjunto formado por la cadena vacía. Por ejemplo, supongamos el siguiente lenguaje formado por solamente dos cadenas, 00 y 10. A ese lenguaje le aplicamos la definición de lo que es la clausura de Kleene, ese operador. Al aplicar ese operador, lo que vamos a hacer simplemente es que calcular L a la 0, unirlo con L a la 1, unirlo con L a la 2, así sucesivamente hasta llegar al infinito. Evidentemente no vamos a llegar al infinito porque no podemos expresar por extensión un conjunto infinito. Entonces, L a la 0 no es más por definición que la cadena vacía, el conjunto formado por la cadena vacía. Eso lo vamos a unir con L a la 1. ¿Qué significa L a la 1? L a la 1 sería concatenar L con L a la 0, es decir, concatenar el conjunto en sí mismo por con este caso el conjunto de la cadena vacía. La cadena vacía, recordemos que es el elemento neutro de la concatenación. Por tanto, L a la 1 no es más que el lenguaje, y el lenguaje entonces sería 00, 10. La operación de la clausura de Kleene es quizás el operador más importante del lenguaje regular. Recordemos la definición formal de lo que era el operador asterisco sobre un lenguaje. Eso no era más que aplicar la unión de todos los conjuntos que se forman al aplicar la potencia al lenguaje, desde 0 hasta el infinito. ¿Qué significa la potencia de un lenguaje? Es decir, L a la I. L a la I no es más que aplicar estas dos definiciones, una definición recursiva. El caso base es cuando el I vale 0, es decir, cuando estoy diciendo voy a formar todas las cadenas de tamaño 0 a partir del lenguaje. Y eso no es más que el conjunto formado por la cadena vacía.
y luego voy a decir todas las cadenas, perdón, el lenguaje formado por todas las cadenas de tamaño i del lenguaje lo voy a obtener concatenando i veces menos 1 el lenguaje. En este caso, ¿qué pasa? Voy a concatenar L con L a la i menos 1 y se va a hacer recursivamente hasta llegar a que el exponente del i menos 1 sea 0 y llegamos al caso base y paramos la recursividad. Con esta definición recursiva simplemente estoy diciendo que voy a formar todas las cadenas que puedo obtener al concatenar el lenguaje 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta el infinito. La unión de todo eso no es más que L asterisco. Bien. También existe la definición de la cláusula de Kleene positiva o también L+, como lo quieran llamar, que es exactamente la misma definición, la diferencia son los índices que me mueven el operador de la unión. Vamos a comenzar desde el 1. Esta, por supuesto, tiene la propiedad de que va a ser exactamente igual la cláusula positiva y el asterisco siempre y cuando la cadena vacía, el lambda, esté en el lenguaje. Si eso no ocurre, entonces eso quiere decir que el más no es más que agarrar el asterisco, la definición de lo que es el asterisco, y restarle o aplicar la diferencia de conjunto sobre el conjunto formado por la cadena vacía. De esta manera simplemente estamos diciendo que tengo un conjunto que es prácticamente lo mismo, la diferencia es que uno tiene a la cadena vacía y otro no, a menos que dentro del lenguaje esté la cadena vacía. Veamos ese ejemplo. Tengo el lenguaje formado por dos cadenas, la cadena 0, 0 y la cadena 1, 0. Por la definición que acabamos de mencionar, el asterisco no es más que tomar L a la 0 unido con L a la 2, unido con L a la 1, a la 2, unido con L a la 3, así hasta el infinito. Por supuesto no puedo terminar de escribirlo. En términos de lo que es eso a nivel de cadenas, fíjense, estoy tratando de utilizar colores para ubicarme. L a la 0 por definición es la cadena vacía. L a la 1 no es más que concatenar L con L a la i menos 1, que no es más que L a la 0, y L a la 0 es la cadena vacía. La cadena vacía es el operador, es el elemento neutro de la concatenación, por tanto me va a dar el lenguaje, y eso quiere decir entonces que L a la 1 no es más que el conjunto formado por 0, 0, 1, 0, que es en sí mismo el lenguaje. Luego tenemos a L2. ¿Qué va a ser L2? L2 va a ser el lenguaje L concatenado con L a la 1. Y sabemos que L a la 1 es el lenguaje. Es decir, voy a concatenar el lenguaje con el lenguaje. L con L. Si eso es así, voy a tener 0 con 0, 0, 0 con 1, 0, 0, 0 con 0, 0, 1, 0 con 1, 0. Voy a tener todas las combinaciones entre el lenguaje consigo mismo, pero esas cadenas van a ser el tamaño 2, partiendo del tamaño de mi lenguaje. Fíjense que mi lenguaje son dos cadenas de tamaño 2, 0, 0 y 1, 0, de manera que con esas dos yo voy a formar voy a concatenar solamente dos veces, por tanto me va a dar, fíjense, de tamaño 4, pero realmente si la unidad para mí, los elementos unitarios para mí son 0, 0 y 1, 0, quiere decir que estos son de elementos que están acá, son de tamaño 2. Luego tengo L a la 3, y L a la 3 no es más que tomar este conjunto L a la 2 y concatenarlo con el anterior, es decir, L concatenado con L a la 2. L concatenado con L a la 2, eso no es más que tomar esta cadena y concatenarla con todos los que están en L a la 2, que es justamente lo que está tratando de verse en el color anaranjado. Luego tomar la siguiente cadena, que es 1, 0, y concatenarlas con todas las de tamaño 2, y así hasta el infinito. Por supuesto no puedo terminar de escribirlo, coloqué simplemente una cadena posible de L4, que podría ser esta, por ejemplo, fíjense que tengo 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Recordemos que todos los que estoy leyendo son elementos de mi lenguaje original, que es 0, 0, 1, 0, y está sencillamente concatenado 4 veces, porque son cadenas de tamaño 4 formadas con elementos o cadenas del lenguaje.
Bueno, una vez que recordamos estas tres operaciones, vamos a pasar entonces a lo que es la definición de la expresión regular. En principio vamos a entender que esta definición es una definición recursiva o inductiva, que vamos a tener un caso base y un caso recursivo. La recursividad va a estar dada por el número de operadores que podemos tener sobre, digamos, la expresión regular. Y el caso base va a estar definido por los lenguajes más pequeños que puedo tener a partir de cualquier alfabeto, a partir de cualquier lenguaje, y vamos a ver entonces la expresión regular más pequeña que también puedo tener a partir de esos lenguajes más pequeños. Entonces tendremos tres casos básicos. El primero es el lenguaje vacío. Recordemos que el lenguaje vacío es el lenguaje formado por ninguna cadena, independientemente de cuál es el alfabeto. Yo tengo cualquier alfabeto y cuando digo el lenguaje vacío a partir de ese alfabeto simplemente estoy diciendo un lenguaje que no tiene absolutamente nada. La expresión regular que denota el lenguaje vacío justamente es el vacío, tal cual como lo conocemos nosotros. La expresión regular que denota a otro lenguaje muy particular, que es el lenguaje formado por la cadena vacía, es decir, fíjense que abro y cierro llave y coloco la cadena vacía adentro, quiere decir que es un lenguaje formado por una cadena, y esa cadena es la cadena vacía. Entonces ese lenguaje se va a denotar con la expresión regular lambda. Fíjense que a nivel de la expresión regular no necesito los paréntesis, porque ya la expresión regular en sí, por definición, me está definiendo un lenguaje, por tanto, está diciendo que hay un conjunto, que hay unas llaves y que me está diciendo que dentro de esas llaves hay cadenas. Luego, si tenemos un sigma, un alfabeto dado, si tomamos un elemento de ese alfabeto, supongamos A, esa A pertenece a mi alfabeto sigma, vamos a decir que A es una expresión regular que denota el lenguaje formado, por eso abro y cierro llaves, por la cadena formada por ese elemento, en este caso A, por la cadena A. La parte recursiva no es más que la aplicación de la tesis inductiva que dice que yo voy a tener digamos, dos lenguajes, R mayúscula y S mayúscula, que van a estar denotados por dos expresiones regulares, R respectivamente y S respectivamente con su lenguaje, y que R y S son expresiones regulares que tienen un número de operadores menores que X, de cualquier valor, que valores que K, por ejemplo, y que ellas son en sí expresiones regulares que denotan a esos lenguajes. La manera de decir eso es simplemente decir que el lenguaje de R minúscula es exactamente igual a R y el lenguaje de S minúscula es exactamente igual a S. Ahora bien, supongamos que ahora agregamos un nuevo operador, es decir, vamos a utilizar la operación de unión, concatenación, clausura de Kleene sobre dos cosas que ya son expresiones regulares, R y S minúscula. En el caso de la unión, ¿qué significa eso? Voy a agarrar la expresión regular R, le sumo. Fíjense que aquí la unión va a estar representada por ese operador, el operador más, con S, que es una expresión regular. Aquí estoy sumando dos expresiones regulares. Esta expresión regular me va a denotar el lenguaje formado por R unido con S. Fíjense que ya no puedo decir que es más, porque el más no se lo aplico a conjuntos. R y S son conjuntos, son lenguajes de cadenas o conjuntos de cadenas. Entonces, ¿qué sucede? Es el lenguaje de la unión va a ser exactamente igual a ¿qué? Al lenguaje de R, que denota la expresión regular R, unido con el lenguaje que denota la expresión regular S. Y eso es exactamente igual a R, ¿ok? Y a S. A nivel de concatenación, R y S, fíjense que no necesito colocar el punto. Es una expresión regular también que denota el lenguaje de el conjunto R mayúscula concatenado con el conjunto S mayúscula. Vemos entonces que si le aplico el lenguaje, ¿qué significa? El lenguaje denotado por la expresión regular de la concatenación, agrego el operador de concatenación a la expresión regular, simplemente los separo y concateno los lenguajes. A nivel de la clausura de Kleene,
tengo que ese R asterisco va a ser también una expresión regular que denota el lenguaje R mayúscula asterisco. Fíjense que lo que estoy diciendo es que voy obviamente a definir el lenguaje de R y a ese lenguaje le voy a aplicar asterisco. Por tanto, eso es exactamente igual a R elevado al asterisco, entendiendo este R mayúscula como el lenguaje en sí. Por eso hay que entender la aplicación de estos tres operadores sobre el lenguaje. Por último, el paréntesis simplemente me está diciendo que tengo el paréntesis, que es lo mismo que no tenerlo y que es lo mismo que simplemente obtener lo que está dentro del paréntesis, que ya de por sí es una expresión regular que denota un lenguaje y a ese lenguaje simplemente lo estoy denotando. Es decir, el paréntesis no está cambiando el lenguaje, simplemente me va a permitir, como lo vamos a ver más adelante, cambiar el orden de operación el orden de aplicación, perdón, de los operadores. Como tengo tres operadores, tengo que entender cuál es el orden de precedencia de dichos operadores, el orden, cómo los voy a aplicar, en qué orden los voy a hacer. Hay un orden definido, digamos, por definición o por defecto, no tengo que expresarlo, simplemente siempre se aplica así a menos que yo diga lo contrario. Y es el siguiente: primero aplico la clausura de Kleene, asterisco, luego se aplica la concatenación y por último la unión. Recordemos que la clausura de Kleene se va a aplicar a la expresión regular bien formada a su izquierda. ¿Okay? Exactamente la anterior, la que lo precede. En el caso de la concatenación, recordemos que es un operador asociativo que se aplica por la izquierda. ¿Okay? Si tengo una sucesión de concatenaciones, voy a siempre aplicarlo de izquierda hacia la derecha, pero nunca él puede ser un operador conmutativo. Siempre es asociativo más no conmutativo. En el caso de la unión es asociativo, también conmutativo. Por ejemplo, tengo la siguiente expresión regular: 0, 1 asterisco o 1. Obviamente mi alfabeto es el alfabeto binario, 0, 1, y tengo el operador concatenación entre el 1 y el 0 y el 1, el asterisco que se lo estaríamos aplicando solo al 1, ¿okay? Por la definición que está acá, se aplica la expresión regular bien formada a su izquierda, en este caso el 1, y la unión entre el bloque 0, 1 asterisco y el 1. ¿Okay? Simplemente estoy diciendo con los paréntesis en qué orden vamos a aplicarlo. Fíjense, como aquí no hay paréntesis en 0, 1 asterisco o 1, no hay paréntesis, eso quiere decir que voy a aplicar el orden 1, 2, 3. Primero asterisco, luego punto, luego más. ¿Qué quiere decir eso? Resuelvo el paréntesis más interno que me está diciendo resuelva primero el asterisco. Voy a aplicar el asterisco solo al 1. Luego de eso voy a aplicar la concatenación entre el 0 y el 1 asterisco. Luego de eso voy a hacer la unión entre ese bloque y el 1. Si quiero cambiar el orden debo usar paréntesis. Por ejemplo, supongamos que coloco a 0, 1 entre paréntesis y luego coloco asterisco. Lo primero que yo voy a hacer es aplicar ¿qué cosa? Fíjense, obviamente el asterisco, pero el asterisco se lo estoy aplicando a algo que tiene un paréntesis. Lo que lo precede tiene un paréntesis, por tanto debo resolver primero el paréntesis y cuando voy al paréntesis tengo una concatenación. Por tanto no puedo resolver el asterisco hasta no tener resuelta lo que da como resultado el lenguaje de la concatenación. Primero concateno, luego aplico el asterisco. Cambio el orden. Pero también puedo hacer la siguiente modificación. Coloco entre paréntesis un asterisco o 1 y luego el 0. Lo concateno con todo eso. Fíjense que en este caso aplico el asterisco, ¿cierto? Al 1 puedo, si quiero, sumarlo, ¿ok? Y luego la concatenación. Fíjense que el orden es totalmente diferente al que se está dando aquí. Aquí primero coloco la concatenación y luego la unión. Aquí no puedo hacer la concatenación hasta tanto no resuelva todo lo que va entre paréntesis. Por tanto, la unión va antes que la concatenación. Cambio también el orden. Es exactamente para lo cual nos sirven los paréntesis. La siguiente expresión regular dice 1 o
1, 0, todo eso entre asterisco. Esa expresión regular me está dando el conjunto de palabras en las que los ceros están precedidos siempre por unos, o por al menos un 1, podríamos decirlo mejor. Si la desarrollamos, vamos a ver lo siguiente. Tengo la expresión regular, ¿ok? Y trato de ver cuál es el lenguaje que la está denotando. Si aplicamos eso, simplemente lo que tengo que hacer es identificar los casos bases que están atrapados en la expresión, que no es más que los que vimos anteriormente, que son los elementos de mi alfabeto, en este caso el 1 y el 0, y los operadores que están involucrados acá. Fíjense, tengo un más, que es la unión, tengo una concatenación y tengo un asterisco. Eso quiere decir que es el lenguaje de 1 unido con el lenguaje de 1, ¿sí? Unido con el lenguaje de 0, y todo eso entre paréntesis, asterisco. Eso es igual a que, bueno, tengo el lenguaje de 1 por definición del caso base, no es más que el lenguaje formado por la cadena 1, unido con el lenguaje formado de la cadena 1 concatenado con el lenguaje formado por la cadena 0, y eso al final, esa concatenación me da el lenguaje formado por la cadena 1, 0. Al hacer esta unión me da el conjunto formado por 1 y por 10, y a eso le vamos a aplicar asterisco. ¿Qué significa aplicar asterisco a un lenguaje? Recordemos, L a la 0, que por definición es lambda, L a la 1, que es 1, 1, 10, L a la 2, que no es más que concatenar L con L, ¿sí? Y eso sería entonces todas las posibles cadenas que puedo formar concatenando este lenguaje consigo mismo, y eso no es más que 1, 1, 1, 10, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Fíjense que tengo las 4 posibles cadenas que puedo formar a partir de 2 cadenas. Luego vamos a colocar, estaría yo empezando a escribir lo que sería L3, que no es más que este conjuntico que está acá concatenado con el mismo lenguaje, que es L por L2, y me darían entonces cadenas como esta, 1, 1, 1, donde está agarrando el primer símbolo de mi lenguaje y lo está concatenando 3 veces, o 2 veces, pues. Así hasta el infinito. Este conjunto, si vemos, podemos volver a leer, no es más que el conjunto de palabras en las que los ceros están precedidos siempre por unos. Fíjense que cualquiera de las palabras que yo tome acá en donde haya un 0, siempre al menos hay un 1 antes de ese 0. Pueden haber más unos, obviamente, pero mínimo hay un 1. Luego tengo 0, 1 asterisco. Esta expresión regular me está tratando de definir el conjunto de palabras que comienzan en 0 y después tienen una sucesión de unos. Eso, si lo vemos rápidamente, no es más que el lenguaje de 0 concatenado con el lenguaje de 1 asterisco. Sabemos que 0 no es más que el caso base del lenguaje formado por la cadena 0, y el lenguaje de 1 asterisco es la cadena vacía, que es L a la 0, la cadena del lenguaje, que es 1, la cadena del lenguaje con el lenguaje, que es 1, 1, la cadena del lenguaje anterior con 1, que es 1, 1, 1, y así hasta el infinito, es decir, puros unos y lambda. Cuando concateno con el 0 voy a tener ¿qué cosa? Simplemente 0 o lambda, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 es 0, 1, 1, y así, repito, hasta el infinito. Fíjense que todas las cadenas comienzan con 0 y después de ese 0 tienen una sucesión de unos. Fíjense que yo no estoy diciendo que esta sucesión, explícitamente no estoy diciendo que la sucesión pueda ser la cadena vacía. Sin embargo, cuando escribo la expresión regular y coloco asterisco, estoy incluyendo la cadena vacía, que estoy diciendo que la sucesión de unos puede ser la cadena vacía, por tanto el 0 puede estar solo, sin unos. ¿Okay? Eso no lo está diciendo, repito, explícitamente la descripción en lenguaje natural que estoy haciendo del lenguaje. Sin embargo, al escribir la expresión regular al lado, tratar de decir que son equivalentes, que es la misma cosa, que es el mismo lenguaje, pues simplemente estoy sacando de dudas qué significa una sucesión de unos. Esto me pone en discusión lo que significa entonces, o digamos la diferencia que va a significar para nosotros entonces escribir un lenguaje a través de una expresión regular o describir un lenguaje simplemente con palabras de mi lenguaje natural. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, esa expresión regular, 0 asterisco, 1 asterisco. Si yo quiero describir qué significa ese lenguaje, yo tendría que decir muchas cosas, como por ejemplo, conjunto de palabras formadas por una sucesión de ceros,
seguida de una sucesión de unos. Sigo teniendo la duda de lo que es una sucesión, pero estoy diciendo entonces luego, aclarando y diciendo que ambas sucesiones pueden ser nulas. Bien, estoy diciendo explícitamente, fíjense todas las palabras que tengo que escribir para poder decir qué significa el lenguaje que quiero tener. ¿Ok? Si vemos el siguiente lenguaje, tengo 0, 0 asterisco, 1, 1 asterisco, lo que estoy diciendo que es el conjunto de palabras formadas por una sucesión de ceros seguida de una sucesión de unos. Pero ninguna de las sucesiones puede ser la cadena vacía, por tanto, necesito al menos un 0, al menos un 1 en esas sucesiones. La única manera que tengo de hacerlo es colocándolo de esa manera. Fíjense, si recordamos, yo si coloco una expresión regular asterisco y la concateno a continuación, lo que estoy diciendo es que ahí estoy eliminando completamente el lambda, ¿ok?, del lenguaje, y eso también se denotaba con el operador más, que es la clausura positiva. Ya no más como unión, ojo, un operador aquí unario, que me está simplemente diciendo, usted va a agarrar la expresión regular y va a hacer la operación de la clausura del asterisco y simplemente le va a extraer a la cadena vacía. ¿Okay? Otra manera de escribir esto podría ser 0 a la más, 1 a la más, pero digamos a nivel teórico suele, digamos, no utilizarse el operador de la clausura positiva, puesto que tiene su equivalente en el asterisco de esta manera, simplemente con la intención de simplificar, ¿no? En el momento en el que tenemos menos operadores es mucho más fácil tener una, digamos, sólida teoría en donde todo esté demostrado, en donde todo esté, digamos, equilibrado, no hay que usar tantos operadores, mientras menos operadores tengo mucho mejor. Entonces, como tengo un equivalente entre el más y el asterisco, yo puedo sencillamente sustituir esto, aunque es mucho más breve, más sucinta. La idea es que no sea, digamos, no se agreguen operadores a la expresión regular. Tengo otros ejemplos, simplemente como para seguir jugando con lo que significa la expresión regular que denota un lenguaje. Parto de su definición en lenguaje natural. Tengo la primera, que es construir una expresión para las palabras con un número par de ceros. Fíjense que si yo les dijera a ustedes que obtuviésemos un modelo para ese lenguaje, en las palabras con un número par de ceros, seguramente nos tendríamos que preguntar qué pasa con los unos, ¿no? ¿Cuántos puedo tener unos en esa cadena? Bueno, eso, aunque no lo digo explícitamente, cuando solamente me hablan de una cadena binaria y no me dicen nada de uno de los tipos del elemento del alfabeto, simplemente me están diciendo que no importa, ¿ok? Sin embargo, a nivel de la expresión regular lo tengo que decir explícitamente. Fíjense, por ejemplo acá, ¿qué estamos haciendo? Tengo los dos ceros para poder hacer el número de ceros par, ¿ok? Pero entre esos dos ceros, fíjense que no me dice que el número de ceros sea par, no tienen que estar pegados, no tienen que ser una secuencia. Pueden estar sencillamente separados por unos o no tiene que ser necesario, porque este 1 asterisco puede ser lambda, y al estar concatenado entre dos ceros, yo simplemente estoy diciendo que puedo tener unos entre ellos antes y después. ¿Bien? Y entonces todo esto lo elevo al asterisco. Fíjense que al elevarlo al asterisco no es más que decir que voy a concatenar estos dos ceros desde 0 hasta el infinito. Por tanto voy a tener siempre números pares, porque voy a agarrar el número 2 de los dos ceros y lo voy a multiplicar por n, que va de 0 al infinito. Y luego simplemente, para no, digamos, limitar el tipo de cadenas que puedo tener ahí, simplemente concateno un asterisco por delante para tener la posibilidad de que ellos comiencen con uno o con un bloque de unos o una sucesión de unos. Luego tengo el siguiente ejemplo, que es construir una expresión regular para las palabras que contengan a la subcadena 0, 1, 1, 0 como subcadena. Ok, entonces esto quiere decir que yo tengo que tener exactamente la secuencia de la subcadena, que es 0, 1, 1, 0 en alguna parte. Bien, entonces lo que tengo que decir es simplemente, bueno, en alguna parte de la cadena está esa subcadena, antes de ella puede haber cualquier cosa, incluso esa cadena, y luego puede estar cualquier cosa, incluso esa cadena. ¿Qué es cualquier cosa para nosotros? En el caso del lenguaje binario, del alfabeto binario, cualquier cosa no es más que cualquier cadena binaria. Por tanto, ¿cómo expresábamos eso? Lo podemos expresar como 0 o 1 asterisco. Sí, fíjense que el asterisco se lo estoy aplicando a todo el conjunto, 0 o 1.
construyo el conjunto con el 0 y el 1 y a eso le aplicamos asterisco. ¿Qué nos va a dar como resultado eso? Lambda 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, ¿sí? Es decir, cualquier cadena binaria desde tamaño 0 hasta el tamaño infinito. Luego tengo el lenguaje que me permite construir una expresión regular para el conjunto de palabras que comienzan por 0, 0 y que después no aparece más esta cadena. Es decir, fíjense que estoy sacando la cadena 0, 0 del resto. En algún momento aparece 0, 0, pero no en algún momento, al principio. Ellos comienzan con 0, 0 y luego lo que viene después nunca tiene a esa cadena, nunca tiene 0, 0. Puede tener un 0, puede tener dos ceros, pero nunca tres. Puede tener puros unos. ¿Ok? Si tiene un 0, tengo que colocar necesariamente un 1 adelante para que si vuelvo a concatenar esta misma cadena, ¿ok? Siempre hay un 1 adelante y tengo dos ceros con un 1 adelante. Fíjense que si yo trato de resolver esto a nivel del asterisco, ¿qué estoy teniendo yo ahí? Estoy teniendo a lambda, estoy teniendo el mismo lenguaje, en ningún momento aparece la cadena 0, triple 0. Cuando tengo el lenguaje concatenado consigo mismo, que voy a tener 1, 1, 0, ahí no hay 0, triple 0, 1, 1, 1, 0 tampoco, después tengo 1, 0, 0, 1, 0, 0, nunca van a aparecer tres ceros seguidos. Si vemos cómo los concatenamos, nunca va a aparecer tres ceros seguidos, solamente al principio. ¿Ok? Luego tengo el conjunto de palabras que tienen a triple 0 o bien a la cadena 1, 0, 1 como subcadena. Es un O, es decir, cualquiera de las dos me va a servir como, digamos, la condición para pertenecer al lenguaje. O tengo la cadena triple 0 o tengo la cadena 1, 0, 1. Fíjense que antes y después es cualquier cosa. Fíjense, repito, que ese cualquier cosa contiene cualquier cadena binaria, incluyendo a las que están acá. El detalle está en que me dice que las palabras tienen a la subcadena, no me dicen cuántas veces la tienen. Supongamos que a mí me dijeran que las palabras tienen solamente una ocurrencia de la subcadena triple 0 o de la subcadena 1, 0, 1, ya la cosa cambia, no es lo mismo. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado en la manera como se expresa en lenguaje natural las cosas, porque es muy probable que esa expresión pueda tener varias interpretaciones o uno pueda confundir la interpretación y escribir otra expresión regular. La ventaja es que al escribir la expresión regular, repito, yo estoy ganando una expresividad enorme, una capacidad de síntesis increíble, y además esto te lo entiende prácticamente cualquiera, no importa qué idioma hable. Bien, muchas personas definen a la expresión regular como una estructura algebraica. Por tanto, estos operadores que están involucrados acá tienen esas características de asociatividad, de conmutatividad, etcétera, y eso no simplemente nos va a dar un conjunto de definiciones que están demostradas que son equivalentes y que nos van a dar lo que ellos llaman el álgebra de las expresiones regulares. Simplemente son equivalencias que nos permiten entonces poder simplificar expresiones regulares más adelante, ¿no? En diferentes procedimientos. Por ejemplo, simplemente está diciendo acá que el operador más es conmutativo, entendiéndolo como el operador binario, que también puede ser asociativo, que también puede ser asociativo tanto como para el más como para la concatenación. Me está diciendo en el número 4 que el lambda es el operador neutro de la concatenación. Me está diciendo en el número 5 que la expresión regular del vacío concatenado con cualquier cosa es el vacío. Eso quiere decir que el vacío es el elemento nulo de la concatenación. En el caso de que sea el vacío unido con cualquier cosa, es cualquier cosa, por tanto es el elemento neutro a nivel de la unión. Me está diciendo que cuando yo concateno o aplico el operador clausura a algo tan particular como es la cadena vacía, eso siempre se va a expresar como la cadena vacía, puesto que recuerden que el vacío concatenado con el vacío es el vacío, o sea, como él es el nulo, concatenado n veces va a seguir siendo la cadena vacía, y por tanto
la cadena vacía unida va a ser la cadena vacía, siempre me va a quedar una sola cadena vacía en conclusión, aunque el operador asterisco generalmente me va a dar un conjunto infinito. En este caso obviamente siempre me va a dar la cadena vacía. Ok, tenemos entonces así diferentes operadores. Fíjense que aquí tengo lo que ya habíamos dicho. Si tengo el operador más aplicado como la clausura positiva sobre una expresión regular y lo uno a la cadena vacía, eso me va a dar como resultado el asterisco. Sin embargo, cuando tengo el asterisco y a ese asterisco le agrego la cadena vacía, me sigue dando el asterisco. Él sigue siendo el operador, el elemento neutro de la unión, y además hay que entender que dentro del asterisco ya está la cadena vacía, por tanto no tiene ningún caso unirlo, ¿no? Siempre me va a dar el mismo resultado. Fíjense que está acá, tengo cualquier expresión regular unido con la cadena vacía, asterisco, eso no es más que R asterisco. ¿Por qué? Porque recuerden que al aplicar asterisco yo estoy aplicándole a las expresiones, la definición de lo que es el asterisco, que no es más que el lenguaje a la cero, que es la cadena vacía, ya está aquí, ¿ok? Y en donde ya podría decir que en el asterisco está la cadena vacía, y que la cadena vacía, si le aplico asterisco, va a dar la cadena vacía, ya está. Por tanto, simplemente simplifico y me da como resultado la cadena vacía. Fíjense, en el caso del más, también puedo decir que es R más, ¿sí? Por último vamos a tener lo que es la relación entre la expresión regular y el autómata finito. Recordemos que son sencillamente dos modelos que tenemos para poder, digamos, aplicar a lo que es un lenguaje regular y obtener, en el caso del autómata finito, un reconocimiento, y en el caso de la expresión regular, una definición o una descripción. Esto viene obviamente de un teorema. Me dice que dada la expresión regular E, existe un autómata finito A que acepta exactamente el lenguaje asociado a esta expresión regular. Por tanto, yo puedo decir esto, que el lenguaje denotado por la expresión regular E es exactamente igual, fíjense que es igualdad, al lenguaje que está reconociendo el autómata A. Como es un teorema, simplemente un teorema que está planteando una igualdad, eso quiere decir que yo debería poder, dada una expresión regular, obtener el autómata finito, y dado ese autómata finito, obtener una expresión regular. Entonces, en el caso de la expresión regular, siempre existe un autómata finito no determinístico con transiciones nulas. Es decir, lo que se demostró a nivel formal es que si yo tengo una expresión regular, para llegar a lo que es un autómata finito lo voy a hacer vía un autómata finito no determinístico, pero como sabemos, con transiciones nulas, pero como sabemos que podemos transformar un autómata finito no determinístico con transiciones nulas en un autómata finito determinístico, no pasa nada, ¿no? Simplemente acuérdense que todos los autómatas, tipos de autómatas, así sean determinísticos o no, ellos son equivalentes entre sí. Por tanto, no importa cuál es el tipo de autómata al cual yo llegue. A través de esa demostración simplemente llegué al modelo. A partir de él, evidentemente se puede construir cualquier tipo de autómata. De esta manera, la relación entre la expresión regular y los autómatas finitos se demuestra por este grafo, en donde vamos a establecer la diferencia y la relación entre describir y expresar un lenguaje regular a la posibilidad de reconocer y verificar que un elemento pertenece o no a ese lenguaje regular, ya escrito o descrito por la expresión regular. Bien, vamos a ver dos algoritmos. El primero, que me permite pasar de una expresión regular a un autómata finito no determinístico. Luego, para hacer más útil su producto, podríamos pasarlo a un autómata finito determinístico con el ya visto algoritmo de construcción de subconjuntos. Y el segundo, no tan útil como el primero, pero también posible, es pasar una expresión, un autómata finito determinístico a una expresión regular. Entonces, partiendo de la primera relación, tengo una expresión regular y quiero convertirlo en autómata finito. Según el gráfico anterior, vemos que ese autómata finito es particular, es un autómata finito no determinístico con transiciones lambdas.
El caso base de este algoritmo recursivo comienza con las expresiones regulares mínimas que no contienen operadores y que puedo tener a partir de cualquier alfabeto. Son la expresión regular lambda, la expresión regular del vacío y la expresión regular de cualquier elemento del alfabeto. A en este caso es cualquier elemento de mi alfabeto. Y lo que tengo al lado es simplemente a qué equivale a nivel de autómata finito no determinístico con transiciones lambda y la expresión regular que está a la izquierda. Vemos el primero. Tengo un estado inicial para cada uno, ¿verdad? Tengo un estado inicial que se conecta con una transición lambda a un estado final. En particular, todos estos autómatas van a tener una condición, que es que tienen un solo estado final y que ese estado final no tiene ningún tipo de salida a partir de él. Puede tener llegadas, pero nunca salidas. Entonces, este autómata que está acá está reconociendo solamente la cadena lambda, que es la única que conecta el estado inicial con el estado final. Si vemos el segundo, que debe reconocer el vacío, es decir, no debe reconocer ninguna cadena, ni siquiera el vacío, voy a tener igual los dos estados, inicial y final, sin conexión. El tercero me está diciendo que tengo un estado inicial o un estado final y que la conexión entre inicial y final no es más que el símbolo A de mi alfabeto, que es el mismo símbolo que tiene la expresión regular. Para todo lo que son los casos inductivos, en donde simplemente estoy agregando operadores, vamos a asumir que tengo K operadores y que la expresión regular es válida y que por tanto también tengo una máquina que la reconoce. ¿Qué sucede cuando comienzo a agregar un operador más? Como tengo varios tipos de operadores, recordemos más, que es la unión, concatenación y clausura de Kleene, tendríamos que ver qué sucede cuando ese operador es la unión, tal como lo vemos en esta lámina. Fíjense, partimos de un autómata M1 que acepta o reconoce el mismo lenguaje que está representado por la expresión regular R1 y un autómata M2 que acepta el mismo lenguaje de la expresión regular R2. De esta manera, lo que trata el algoritmo de hacer es simplemente hacer la unión entre las dos expresiones regulares. Pero como lo que yo quiero es pasar de la expresión regular al autómata, ¿qué sucede cuando la unión de la expresión regular se lleva a autómata? Fíjense que tengo M1 que representa R1, M2 que representa R2 y yo quiero simplemente hacer la unión. Lo que nos plantea el algoritmo entonces es que para hacer la unión coloquemos ambos autómatas en paralelo y conectemos esos autómatas con transiciones lambda desde un estado inicial a un solo estado final, digamos definitivo, estado final, y de esta manera yo podría, si recordamos, hacer el funcionamiento de lo que es el autómata finito no determinístico y desde Q sub 0 con transiciones lambda yo voy entonces a estar en los estados iniciales de M1 y M2 simultáneamente. De esa manera ambos autómatas se ejecutan simultáneamente, se ejecutarían la cadena, y si en uno de ellos se reconoce la cadena, pues entonces estaría aceptando uno de los elementos de la unión del lenguaje. Si se reconocen los dos, no pasa nada, pues recordemos que en la unión no hay elementos repetidos, pero a nivel del funcionamiento de un autómata yo puedo llegar a más de un estado, ¿ok? Y luego por transición lambda llegar a uno solo. O sea, no pasa absolutamente nada el hecho de que la unión tenga elementos repetidos, ¿no? A nivel de conjunto va a haber un solo elemento, pero a nivel de autómata simplemente está resuelto porque si llega a F1 o a F2, a esos estados finales simultáneamente y se reconoce, va luego a llegar solamente a F6 sub 0. El operador de concatenación. Este operador me está diciendo, partiendo de la misma idea, de que tengo a M1 representando a la expresión regular R1, a M2 representando a la expresión regular R2. Si tengo esto, como lo tenía anteriormente, pero lo que quiero hacer en lugar de una unión es una concatenación de R1 con R2, lo que quiero entonces es que se reconozca el lenguaje de R1 y luego se concatene con todo lo que es el lenguaje de R2. Y eso a nivel de autómatas no es más que colocar los autómatas en serie.
Y a nivel de conexiones, pues tendríamos que decir que el estado inicial no es más que el estado inicial de la primera máquina y que el estado final va a ser el estado final de la segunda máquina. Y vamos a conectarlo a través de un lambda. Sabemos que un lenguaje concatenado con lambda no va a variar. Acuérdense que el lambda es el elemento neutro de la concatenación. Los anteriores operadores podrían ser un poquito intuitivos, pero el que quizás es un poquito más difícil de ver es el de la clausura de Kleene. ¿Qué sucede cuando tengo una expresión regular y tengo el autómata que lo reconoce? Y alguien simplemente me agrega a esa expresión regular un asterisco. Simplemente lo que quiero entonces es aplicar el asterisco al autómata. Tengo entonces a M1 que reconoce R1. ¿Qué pasa cuando quiero reconocer el asterisco de ese lenguaje? Recuerden que yo puedo aplicar asterisco a un alfabeto, yo puedo aplicar asterisco a un conjunto, puedo aplicar asterisco, como ya lo hemos hecho, a lenguajes, pero ahora me toca o necesito aplicar asterisco a un autómata. Entonces lo que quiero ver con esta figura es qué sucede cuando el autómata M1 le aplico el asterisco. Si yo le aplico el asterisco al autómata, lo que quiero decir es que él debe primero reconocer a lambda. Eso quiere decir que agrego un estado inicial nuevo y un estado final nuevo y conecto a lambda desde Q sub 0 hasta Q sub f. Ahí estoy reconociendo a lambda. Luego ese asterisco también implica reconocer el lenguaje en sí, que reconoce la máquina. Es decir, que yo desde Q sub 0 pueda irme al estado inicial de esa máquina, que aquí ocurra todo lo que ocurre en el modelo de la máquina. Yo simplemente me abstraigo que cuando llegue al estado final yo pueda salir con lambda y llegar al estado final definitivo. ¿Bien? Y de esta manera estaría reconociendo el lenguaje de la máquina. Pero luego me pide el asterisco que yo reconozca el lenguaje tantas veces concatenadas como yo quiera, hasta el infinito. Entonces ya tengo lambda por este camino, tengo a el lenguaje de M1 por este camino, pero necesito ahora poder concatenar cualquier cantidad de veces el lenguaje de M1. Eso no es más que concatenar, o mejor dicho, enlazar el estado final de M1 con un lambda hasta el estado inicial de M1, de manera que yo pueda garantizar salidas desde el estado final interno de M1 al estado inicial y poder entonces tener este ciclo que concatene n veces, ¿ok?, M1. Fíjense que habíamos dicho que los estados finales de estos autómatas que se iban construyendo debían tener la particularidad de no tener salidas, de ser uno solo y de no tener salidas. Si vemos el estado final de M1 como tal, bien, ella originalmente no tenía salidas, F1 no tenía salidas, bien, y era uno solo. En el momento que construyo el asterisco sobre M1 y veo esto como una caja negra, todo el autómata completo, que estoy diciendo yo, tengo el próximo, o el nuevo, mejor dicho, estado final, en este caso es F sub 0 sin salidas, bien. El que le estamos agregando salidas es el interno, pero desde adentro. ¿Okay? Desde adentro no tiene, pero desde afuera le estoy sacando este lambda y le estoy sacando este lambda que me permite hacer el ciclo. De manera que se está manteniendo la condición del autómata de no tener salida a los estados finales. Y además que hay que entender que el resultado del asterisco es uno solo, que es este. Este es el único estado final que realmente me va a importar saber si llego o no, puesto que es el estado final del asterisco aplicado sobre M1. ¿Cuál es la idea con este ejemplo? La idea con este ejemplo es poder mostrarles cómo a partir de una expresión regular, como por ejemplo esta que es muy sencilla, 0 o 1 entre paréntesis asterisco concatenado con 0 o 1, que no es más que todas las cadenas binarias que terminan en 0 o 1, ese lenguaje, incluso sin que yo lo interprete, yo pudiera obtener el autómata finito no determinístico con transiciones lambda si sigo el procedimiento anterior. JFlap es una herramienta que me va a permitir también trabajar con expresiones regulares y hacer las conversiones de autómatas a expresiones y de expresiones a autómatas. Si vemos un momento en JFlap, yo tengo
la expresión regular, tal cual como la mostramos allá, 0, 1 asterisco, terminando en 0, 1. Y yo pudiera decirle, conviérteme esto a un autómata finito no determinístico. Fíjense que ellos hacen el mismo procedimiento inductivo. Vamos a hacerlo por pasos. Al principio conectan un estado inicial con un estado final y colocan toda la expresión regular. En el momento que agrega un paso, ¿qué están haciendo? Están trabajando, en este caso, con la concatenación. Colocaron en serie, no sé si pueden verlo, la concatenación del 0 concatenados con lambda y luego el 1 concatenados con lambda. Y además con 0 1 asterisco, que en este momento no le han aplicado el algoritmo, por tanto es una expresión completa para ellos, una flecha completa que va de Q2 a Q3 con 0 o 1 asterisco. Si agregamos el siguiente paso, tendría yo que mover acá para poder visualizar correctamente. Si vemos este paso, estaríamos simplemente agregando la posibilidad del asterisco. ¿Qué hizo el paso? Simplemente me quitó el asterisco del 0 o 1. Y el asterisco no es más que poderme ir de Q2 a Q3 con lambda, poderme ir por el camino del 0 o 1 y poder repetir 0 o 1 n veces con el siglo que está marcado por el lambda que devuelve de Q3 a Q2. Con el siguiente paso que estoy haciendo, bueno, eliminé el paréntesis, que sabemos que el paréntesis en una expresión regular no está cambiando nada. Y luego tengo el 0 o el 1. ¿Qué significa eso? Es un O, es una unión. No es más que colocar en paralelo el 0, el 1 y conectarlos como ya yo les indiqué. Y todo eso que está acá es la ejecución del algoritmo que acabamos de hacer. Yo pudiese entonces exportar este modelo que está acá y poder trabajar sobre ese autómata que acabo de derivar, de obtener algorítmicamente a partir de la expresión regular. Ahora bien, yo la tengo por acá, es el mismo, simplemente moví los estados y las transiciones para verlo mejor y vamos a hacer una pequeña corrida. Aquí yo puedo ver todos los pasos por los cuales yo voy a pasar para realizar la ejecución sobre el autómata finito no determinístico. Fíjense lo que está pasando. Él desde el estado inicial empieza por las transiciones lambda, no ha tratado ninguna cadena, fíjense, ningún elemento de la cadena y simplemente está en todos los posibles estados. Hay muchas transiciones lambda, de manera que la lambda clausura es muy grande y empieza a funcionar el algoritmo. Fíjense la cantidad de ejecuciones simultáneas que debo tener en la ejecución de un algoritmo con tantas transiciones lambda y por tanto muy determinístico. Lo que tengo que hacer es entonces conseguir una ejecución en verde que termine en color verde, quiere decir que lo aceptó, y a ver un fast run. Vamos a ver un momento y puedo ver la traza desde Q0, pero que por las transiciones lambda llega a Q12, fíjense, y desde Q12 hizo toda esta ejecución hasta llegar a Q1 y reconocer. La idea entonces luego es poder convertir este autómata a un autómata finito determinístico. Aquí está el estado inicial. Fíjense que se convirtió en un autómata de solamente 4 estados, o sea, pasé de tener 13, 14 estados a tener solamente 4 y muy pocas transiciones, obviamente, pues no tengo transiciones lambda, y yo puedo entonces agarrar este autómata y ejecutarlo también. Una vez que tengo este autómata, yo puedo decir que terminé, me lo muestra en una nueva pantalla y en este momento es un nuevo autómata para JFlat, y yo puedo entonces ejecutar, si quiero, la misma cadena y poder entonces ver el funcionamiento, comparar lo que significa entonces ejecutar un autómata no determinístico como el anterior y este que es determinístico. Fíjense en 4 pasos, 4 transiciones, 4 elementos de mi cadena y termino de una manera limpia, ordenada, sin tener múltiples ejecuciones múltiples, ni clones, ni nada por el estilo. Muchísimo más útil para nosotros que la versión no determinística con transiciones lambda. Si yo sé que mi autómata va a ser muy utilizado, me conviene hacer el esfuerzo
de hacer la transformación a un autómata determinístico para poder ejecutarlo de una manera más eficiente. En la relación autómata finito expresión regular también tenemos un teorema que nos va a definir de manera formal la relación que hay de dado un autómata finito determinístico obtener una expresión regular que va a denotar exactamente el mismo lenguaje. Esta construcción también es una estructura recursiva que va a permitir obtener expresiones regulares a partir de autómatas siempre y cuando sean autómatas determinísticos. Ahora bien, hay diferentes algoritmos o construcciones que nos permiten demostrar y además, digamos, ejecutar esta conversión de autómata a expresión regular. Les presento uno de los más utilizados. Para ello, necesitamos primero definir lo que significa el conjunto del lenguaje de los R sub I J. Eso no es más que el conjunto de cadenas en sigma asterisco, por supuesto, que van desde Q sub I hasta Q sub J y que se reconocen con la función de transición extendida aplicada sobre SW. Es decir, que simplemente yo estoy en Q sub I y aplicando los elementos de W puedo llegar a Q sub J. Lo importante es que cada una de estas cadenas van a estar en un lenguaje y voy a poder expresar a través de una expresión regular ese pequeño conjunto o lenguaje que estoy definiendo entre I y J. Si yo lo que quiero obtener entonces es el lenguaje de el autómata o de la máquina, yo lo que voy a hacer entonces es poder hacer la unión, fíjense, de todos los Q sub J que están en F, es decir, de todos los estados finales, en donde defino el lenguaje desde 1, entendiendo 1 como el estado inicial, puesto que en este algoritmo que les voy a presentar hoy, esta demostración, están etiquetados los nodos desde el 1 hasta su cardinalidad. ¿Okay? De manera que el 1 es el estado inicial, entonces voy desde el estado inicial a un J, que ese J es un estado final. Pero, ¿qué sucede si tengo, qué es lo que sucede, ¿no? Más de un estado final? Voy a tener que hacer entonces la unión o la sumatoria desde 1 hasta J. Bien, además de definir lo que es el R sub I J, vamos a tener un superíndice, que es el K. Tengo R sub I J a la K. ¿Qué significa esta K? Esta K simplemente me está diciendo por cuántos nodos estoy pasando cuando voy de I a J. Estos nodos, como van a estar etiquetados del 1 hasta su cardinalidad, me va a decir, bueno, yo voy a pasar por todas las posibilidades que van desde I hasta J sin pasar por nodos etiquetados mayores que K. ¿Qué significa sin pasar? Pasar significa entrar y salir de un nodo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo salgo de I, no estoy pasando por I, simplemente estoy saliendo de I. Y cuando llego a J, no estoy pasando por J si yo no entro y salgo de J. ¿Estamos claros? Ahora bien, esta definición nos permite hacer una inducción sobre K, es decir, sobre el número de elementos o de nodos que yo estoy entonces diciendo por los cuales no estoy pasando cuando voy de I a J. Tenemos entonces el caso base cuando K es igual a 0, es decir, no voy a pasar por nodos etiquetados mayores que 0. ¿Qué pasa acá? Tengo dos casos. El primero es cuando I y J son diferentes, es decir, tengo dos nodos, I y J. ¿Qué sucede para definir cuáles son todas las cadenas que van desde I hasta J sin pasar por nodos mayores que 0? Fíjense que si yo salgo de I y voy a J no paso realmente por ningún nodo. Entonces lo que me está diciendo es que tengo una posibilidad. La primera es que no existe ninguna relación o ningún enlace entre I y J. Si eso es así, la expresión regular que debo colocar es el vacío. Recuerden que el vacío, el conjunto vacío, es también una expresión regular que está denotando el conjunto vacío. Pero si existe relación entre I y J, en este caso relación quiero decir un arco entre I y J, existen más de uno, como el caso que está mostrando acá, existen desde A sub 1 hasta A sub 2, es decir, son las etiquetas de esos arcos. Ese R sub I J no va a ser más que la unión de esos arcos. En este caso coloqué un solo arco, un A. Si eso es así, podríamos decir que la expresión regular que va de Q sub I a Q sub J es A. El otro caso es el caso en donde tengo I igual a J.
Si es igual a J, quiere decir que es el mismo nodo y lo que contengo es simplemente un bucle que me permite entrar, salir y llegar a Kusui. Entonces me dicen que no existe un IJ, porque puede ser que no exista ese bucle. Si no existe ese bucle, en la expresión regular va a ser la cadena vacía lambda, porque si recordamos, todo autómata, independientemente de qué tipo es, va a tener por definición que la función extendida aplicada sobre cualquier estado con la función lambda me va a dejar en el mismo estado. Por tanto, eso no es más que un bucle, pero un bucle imaginario que realmente no lo estoy pintando mientras no tenga un autómata finito con transiciones lambda. Quiere decir que es un bucle implícito que existe ahí, de manera que es como si tuviésemos perpunteado acá un bucle de Kusui a Kusui con etiquetado lambda, cuando no existe el bucle. Ahora, ¿qué pasa si realmente existe el bucle? Como es el caso que estoy pintando acá. Tengo de Kusui a Kusui y tengo algo etiquetado con un arco. Si eso es así, fíjense, voy a agregar a lambda y a todos los arcos que existan entre Kusui y Kusui, es decir, todos los bucles. En el caso inductivo o recursivo vamos a asumir cierto para k menos 1 y vamos a ver qué sucede cuando entonces aplicamos la inducción sobre k. La idea acá es tener, fíjense, dos partes. La primera, que la estamos separando por esta unión, por estas dos posibilidades. La primera posibilidad es que yo voy a ir de Kusui a Q sub j pasando por k. Y luego voy a ir de Kusui a Q sub j de manera directa. ¿Sí? Fíjense que yo aquí estoy de Kusui a Q sub j sin pasar por nodos mayores etiquetados que k. Y en cambio aquí estoy yendo de Kusui a Q sub k. Luego en Q sub k estoy haciendo un ciclo. Este ciclo está representado por el asterisco. Y luego estoy de Q sub k yendo a Q sub j. Todos con k menos 1. Esta fórmula, que es compleja y realmente está expresando de manera exhaustiva muchas posibilidades que incluso pueden no estar en los autómatas reales, me hace un algoritmo realmente complicado de ejecutar de manera manual. Generalmente estos algoritmos están implementados evidentemente y se ejecutan de manera automática. Sin embargo, yo voy a tratar acá de explicarles la idea de lo que se trata, ¿no? Supongamos que yo tengo un autómata cualquiera que tiene sus 5 componentes. Yo sé cuál es la cardinalidad del conjunto de estados, sé cuántos estados tengo, de manera que puedo decir que lo que quiero obtener como expresión regular equivalente de ese autómata no es más que la unión de todos los estados finales de ese autómata, en donde voy a hacer entonces la expresión regular que vaya del 1 a cada uno de los estados finales de ese autómata a la n. ¿Por qué a la n? Porque quiero considerar todas las posibilidades, es decir, todos los estados del autómata. Por tanto, voy desde el 1 hasta un estado final, pasando por todos los estados, y simplemente hago la unión de todas esas posibilidades, porque yo puedo, para reconocer, ir desde el estado inicial al menos uno de los estados finales. Si tengo 2 estados finales, necesito agregar las 2 posibilidades. Si tengo 3, necesito agregar las 3, y todo eso no es más que a nivel de expresión regular la unión. Por eso está esta unión acá. Bien, un pequeño ejemplo para que se entienda. Dado este pequeñito autómata finito determinístico, tiene 2 estados, fíjense, un estado inicial, un estado final. Tengo el alfabeto 0,1 y la cardinalidad es 2. Aplico el caso base. ¿Qué significa el caso base? Es todas las posibilidades que tengo entre I y J. Tengo solamente 2, Q sub 1 y Q sub 2. Por tanto voy a hacer 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 con 0. Es decir, no voy a tener que pasar por nodos mayores que 0. Si recordamos en el caso base, por ejemplo, ¿qué pasa cuando I y J son iguales? ¿Sí? En este caso Q sub 1, hay un bucle. Como hay un bucle, yo considero la etiqueta de ese bucle, que en este caso es 1, y agrego la transición de la cadena vacía lambda.
En el caso que voy de QSU1 a QSU2, es decir, que I y J son diferentes, tengo que considerar todos los caminos posibles que hay entre QSU1 y QSU2, directos. Bien, en este caso hay una flecha, si existe, entonces esa va a ser la etiqueta de la expresión regular que está definiendo esa R sub IJ. Luego tengo del 2 al 1, fíjense que no hay manera de regresar del 2 al 1, de ir del 2 al 1. Por tanto, va a ser la expresión regular del vacío. Luego, para ir del 2 al 2, es decir, cuando I y J son iguales, tengo QSUI y QSUI. Si eso es así, yo voy a agregar entonces todos los posibles arcos que tengo. Fíjense que tengo 2, ceros y 1, y lambda siempre. Siempre que hayan arcos que el QSUI y el QSUJ sean iguales, voy a tener que agregar a lambda. Esta tablita simplemente me está resumiendo el caso base del algoritmo que acabamos de ver. Ahora si vamos a la parte de recursividad, tenemos que aplicar la fórmula. ¿Qué es lo que queremos? Queremos, fíjense, si el estado inicial es 1, queremos ir del 1 al 2, porque el estado final es QSU2. Entonces voy del 1 al 2 pasando por todos los nodos, porque la cardinalidad de ese autómata es 2. Y eso no es más que ir. ¿Quién es K? Es 2. De manera que voy de I a K, luego de K a K, luego de K a J. O la otra posibilidad que tengo es ir derechito del 1 al 2. ¿Okay? Todos con cardinalidad o K igual a 1 internamente para hacer las llamadas recursivas del algoritmo. Ahora bien, si observan, yo coloreé en rojo uno de los R sub IJ que debo resolver. R sub 1, 2. A la 1 yo no lo tengo resuelto, pero si aplico la fórmula no es más que esto que está acá. ¿Okay? Y luego el R sub 2, 2 a la 1 no es más que esto que está acá, aplicando la fórmula. Y luego lo que hay que hacer es, fíjense, si vamos al detalle de cada uno de ellos, es internamente un R110 que está en el caso base, R11 que está en el caso base, 12 que está en el caso base, 12 que está en el caso base. Simplemente tomo la tabla anterior y la sustituyo acá. Y al tener esta expresión regular, simplemente simplifico aplicando álgebra de las expresiones regulares, factor común, etcétera. Ahí hay que ser bastante, va a tener bastante habilidad, digámoslo así, para poder llegar a simplificar realmente la expresión regular. En este caso yo logré simplificarlo a este nivel, de manera que podríamos decir que el R sub 1, 2 a la 1 es exactamente esto que está acá, 1 asterisco 0, 0. Y hago exactamente lo mismo con R2, 2 a la 1, que es la parte azul. Resuelvo según la función recursiva, sustituyo. ¿Okay? La ventaja acá es que uno de los elementos, que es el 1, 2, es vacío. Acuérdense que el vacío es el elemento nulo de la concatenación y me eliminaría completamente este primer factor separado por un más. De manera que solamente me quedaría esto que está acá. Y esto me lo volvería vacío. Bien, si yo luego sustituyo el resultado de 1, 2 a la 1 y 2, 2 a la 1 en la fórmula principal, me va a dar una expresión regular muy larga, que a la cual hay que aplicarle muchas sustituciones, mucha reducción, y al final llego a algo como esto que está acá. 1 asterisco 0 o 0, 1 asterisco. Si vamos a la figura podríamos ver, fíjense, QSU1, 1 asterisco, 0, 0, 1 asterisco. Es muy sencillo para nosotros, pero para un procedimiento que se ejecute automáticamente no lo es tan sencillo. Bueno, afortunadamente, como les dije, este ejemplo es pequeñito y podemos hacerlo realmente en un tiempo considerable sin agotarnos mentalmente, pero realmente la idea es que uno lo ejecute ya implementado, ¿no? JFLAS tiene la implementación de estos algoritmos que nos permiten transformar de un autómata finito a una expresión regular, y por ejemplo el que acabamos de ver yo lo tengo ya abierto, yo lo tengo ya resuelto. ¿Sí? Yo tengo por ejemplo este autómata y yo quisiera entonces convertir esto a una expresión regular. Fíjense que yo le digo que haga el primer paso. Yo no sé si ven lo que hicimos nosotros, que de QSU2 a QSU1 le puso el vacío hasta que termina. Y aquí está la expresión regular. ¿Sí? 1 asterisco,
0, 0 o 1 asterisco, todo eso entre paréntesis. También podemos ver la ejecución de los autómatas que vimos anteriormente, como este. Como, fíjense que aunque es un autómata definítico determinístico, pero quiero decir que es un autómata con más estados. La ejecución de esto sería más fastidiosa de ejecutar por nosotros, ¿no? Él empieza a hacer todos sus pasos y no sé si ven acá arriba donde genera la expresión regular. Yo puedo exportarla y aquí la tengo, puedo trabajar con ella directamente y ven que realmente es una cosa inmanejable, ¿no? Muy difícil de manejar por una persona cuál es el lenguaje que está atrapado en ese autómata finito. Pero sin embargo, bueno, la idea es que ustedes se den cuenta que la teoría de la computación establece procesos o modelos que son equivalentes y que está demostrado formalmente la equivalencia entre ellos, aunque realmente no sea muy útil en este caso pasar de un autómata finito a una expresión regular como esta tan complicada. También intenté minimizarlo, el autómata, con el JFlat, a ver cuál otra expresión regular puede obtener, y sin embargo, aunque es diferente, tendríamos que ver si son equivalentes o no, pero es diferente, sigue siendo igual de larga, como que sigue siendo inmanejable para un ser humano ver exactamente cuál es ese lenguaje, ¿okay? Sin embargo, yo sé que lo que yo traté de hacer en este autómata finito determinístico, porque se lo recordamos cuando lo discutimos, no era más que todas las cadenas binarias que terminan en 0 o 1. Si yo entiendo ese lenguaje, si lo interpreto, puedo saber que la expresión regular a la que yo quiero llegar, me gustaría poder llegar, es a esta.